versión que tengo es la versión Reina Valera y está en la página 476. Pero es un libro muy después de Segunda Crónica. Encuéntrelo y ahí vamos a estudiar las escrituras. Inicialmente vamos a hacer esa lectura. No sé si Gilbert, usted me hace un favor, usted puede Nehemías capítulo 8, vamos a leer desde el versículo 1 y voy a esperar que usted encuentre. Nuestro hermano Gilberto va a hacer uso del micrófono para que quede registrado en YouTube. Y a propósito, yo tengo seguidores, tengo 3, y como yo lo abro para saber si estoy, entonces es -1, entonces son 2, y el otro es Jaime, que mira a ver si sí prediqué, entonces queda 1. Entonces hay una persona, pues, entonces de todas maneras es bueno que quede, ¿cierto? Que quede ahí en Nehemías capítulo 8. Mientras el hermano me dice cuándo está listo, quiero decirle que por la administración del pastor Jaime, como el pastor de la iglesia, cuando me invita, entonces él no me dice de qué debo predicar, porque yo no le aceptaría eso a nadie que me diga que lo que yo tengo que predicar. Pero lo que sí pueden hacer es darme que entonces el pastor Jaime me dio el texto de Nehemías 8, 1 al 12, y me dijo: ¿usted es el texto para qué? Para exponer. Entonces, lo que quiero que ustedes sepan es que yo no escogí este texto, sino que bajo la dirección de la iglesia local, yo voy a enseñar sobre este texto, porque alguien me puede decir: pastor, ¿usted por qué predicó sobre esto? ¿Cierto? Claro que normalmente a uno no le pregunto, pero si alguien se arriesgara a preguntarme, desde ya le estoy respondiendo. El pastor me dijo que si podía compartir Nehemías 8, 1 al 12. Entonces vamos a hacer la lectura. Hermano Gilberto, por favor. Dice el versículo 1 al 12. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Vaya ahí un momento. Entonces en la lectura es que se trajo un libro, ¿cierto? ¿Para qué? Se trajo un libro. ¿Cuál libro? Sigue leyendo. Amén. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación. Pare ahí. ¿Qué trajo delante de la congregación? La ley, o sea, en ese momento, la palabra de Dios, sí. Amén. Así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Pare ahí. La gente, la congregación, estaba atento a qué? Atento al libro de la ley, o sea, a la palabra. Eso quiere decir que la gente le interesaba, era lo que dice que la palabra de Dios. Y escuche lo que le voy a decir. Si usted va a una reunión
y no enseñan la palabra de Dios, el texto de la palabra de Dios, la próxima vez no venga a la iglesia, porque usted no viene aquí a que le contenga chacha, sino la palabra de Dios. Sigue, hermano. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Azul, Alpadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Baní, Serebías, Amín, Acub, Sabetaí, Odías, Maasías, Elita, Azarías, Josabed, Tanán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Versículo 10. Luego les dijo: Id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: Callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Muy bien. Hemos leído hasta el versículo 2. A propósito, no sé si el sonido hay que mejorarlo. Se oye bien, a ver. Se oye bien, claro. Sí. Hay que mejorarlo. Hacen una sillita. Y el verbo usted va a estar ahí en el auto. En fin. Le voy a decir algo aquí en el secreto, pero digo que. Sí, le estoy diciendo al hermano que está pues más cerca, es que una canción al terminar la enseñanza. Bien. He colocado un título, pero ese título lo he colocado para mí, más que para ustedes. Para mí, pero también se lo traslado a ustedes, así que cuando estoy hablando aquí, no es para que ustedes solamente se interesen, sino que yo me interese en lo que dice el texto. Entonces, si a ustedes les gusta colocar otro título, de regreso a la palabra de Dios. De regreso a la palabra de Dios. Yo no le pedí a Carlos, yo no le pedí a Carlos que hiciera esas citaciones de tanta motivación bíblica que nosotros, él dijo, nosotros no vimos a Jesús y la gente no tenía mucha fe. Entonces el hermano dijo, nosotros que no lo hemos visto, nosotros necesitamos ¿qué? Fe, porque la fe no es por ver a Jesús,
sino que ya nosotros no estamos viendo a Jesús física o corpóreamente, sino que tenemos que la palabra. Entonces, al oír la palabra, y el otro texto en Romanos es que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. O sea que es como si Jesús estuviera aquí corpóreamente, pero esta palabra va a hacer que usted al salir hoy de aquí sale con fe, porque la fe es por el oír la palabra de Dios. Si no enseñáramos la palabra de Dios, usted no se le aumenta la fe, porque la fe no aumenta cuando usted escucha ¿qué? La palabra de regreso. Bien. Obviamente que la comunidad conoce mi estilo de enseñanza, y mi estilo de enseñanza es un poquito que deben de tener que paciencia, porque yo no entro de inmediato al texto de Nehemías 8, sino que utilizo que, a ver, alguien que me diga qué es lo que yo utilizo cuando enseño las escrituras. El contexto, exactamente. Es decir, el contexto implica eso. Como estamos hablando que Esdras lee que la palabra de Dios, o sea, de regreso a qué? A la palabra de Dios, entonces estamos haciendo referencia aquí que en qué momento se dijo lo que está en donde, en Nehemías 8. Y lo que está en Nehemías 8, los que les gusta tomar nota, esto fue escrito 445 años antes de Cristo. Entonces sumamos 445 antes de Cristo más 2007 que han pasado. ¿Cuántos años llevan de haberse escrito el texto Miguel? 2470. Exacto, bien, qué bonito. Entonces, y esta palabra está que actualizada, tiene, como es la palabra de Dios, tiene la misma que, tiene la misma autoridad. Así que aquí usted va a encontrar, y aquí nos vamos a encontrar de regreso a la palabra, algo dicho en el año 445 antes de Cristo. Antes de Cristo. ¿Ve? Entonces me dice, no, pues, si se dijo eso antes de Cristo, eso era para la gente de esa época, no. La enseñanza de la palabra es al corazón, y el corazón nunca ha cambiado a pesar de la cultura, a pesar de donde viva la gente, porque el corazón del hombre sigue siendo ¿qué? El mismo. Entonces la enseñanza no es a los peruanos, no es a los costarricenses, no es, sino que es al corazón del hombre, y que el corazón del hombre es igual desde Génesis hasta llegar al Apocalipsis, por usar como una ilustración. Ahora, Nehemías, en el capítulo 8, que dice la lectura que nosotros hicimos, el autor de este texto que hemos leído se llama como Nehemías. Ahora, tanto Nehemías como el personaje que hace la lectura, ¿se acuerda quién hizo la lectura de la palabra de Dios, de la ley? Esdras. En esa época la palabra que se leía no era todo el qué, no era todo el Antiguo Testamento ni todo el Nuevo, porque era 445 años antes de Cristo. Entonces el libro que ellos leen es el libro que se llama de la ley. O sea, en su Biblia, que usted ya la tiene, ellos leyeron Génesis, Éxodo, esos 5 libros, porque esos eran los que ya estaban escritos. O sea que ya se movía dentro del pueblo de Israel. Ahora, esta lectura que está en Nehemías 8 nos nombra una persona que es Nehemías, el escritor, y Esdras aquí es el que la ley. Explicamos un poquito esto en el 445 antes de Cristo.
Esta es una enseñanza. Siempre que usted lea la Biblia en el Antiguo Testamento, es una enseñanza para el pueblo de Israel. Apréndase de memoria estas siglas: C, I, C, I, C. ¿Quién lo puede decir? A ver, 1, 2 y 3. C, I, C, I, C. Acabamos de hacer todo un plano de toda la Biblia: creación, Israel, Cristo, y iglesia, y C, consumación. Ya lo grabó. Cuando usted lee la Biblia trata toda una historia que tiene que ver la creación, la historia con el pueblo de ¿qué? De Israel, Cristo que viene, después de Cristo viene ¿qué? La iglesia, y luego la consumación o el tiempo ¿qué? Final. Esta historia, ¿en qué parte de esos renglones está? Está después de la primera, ¿de qué? De la primera C. Que la primera C va por 4000 años. Entonces, si esto es leído y es el texto del año 445, quiere decir que han pasado ¿qué? Muchos años, y en el año 445 se termina el periodo de ¿qué? Del Antiguo Testamento. Durante esos periodos, si a usted le gusta tomar fecha, y en lo personal lo recomiendo, es que Israel, la parte abajo de Israel, Judá, cayó en cautividad. ¿Por causa de qué? Por causa de sus maldades y de sus pecados. ¿Y estuvo cautivo cuántos años? 70 años en cautividad. Y una vez que terminaron los 70 años, como habían trasladado las personas que estaban en Israel, fueron trasladadas a Babilonia. Para que usted entienda, esa zona que era arriba del país de Israel, allá estuvieron 70 años, pero cuando entró otro rey, ¿se acuerda el nombre del rey? Bueno, no me voy a detallar mucho para no entrar en demasiada historia, pero ellos empiezan a ¿qué? A salir de ¿qué? De la cautividad. Y al salir de la cautividad, el templo de Jerusalén, ¿cómo se llamaba el templo de Jerusalén en ese momento? Era el templo de ¿quién? De Salomón, construido hermosamente, y fue ¿qué? Destruido. Cuando fueron cautivos los asirios y todo lo que tiene que ver con los caldeos, Babilonia, etc., ellos destruyeron ¿qué? El templo de los judíos, que era el templo de ¿qué? De Salomón. Entonces, cuando ellos regresaron, ¿a los cuántos años? A los 70 años. Entonces, primero vino un personaje. Escriba lo que le voy a preguntar. No vamos a dar chocolatina, porque yo doy chocolatinas cuando traen chocolatinas. Alguien que me dice, cierto, hermano, va para que regale. Entonces, a veces, por ejemplo, traen 20 confites. Entonces, de los 20 confites me dejo uno para mí. Pero si no traen sino uno, hay que darlo, o dos hay que darlo, ¿cierto? Entonces, sin confites y sin nada. ¿Qué estamos diciendo? Que hay un nombre que se llama el nombre que vino de dónde. ¿De dónde? Si usted tiene un mapa de parte de aquí, de Babilonia, de aquí, de Babilonia, hoy en día es todo lo que llamamos nosotros Siria, para que usted entienda. De allá aquí a Israel. Y cuando ellos salieron a los 70 años, vino un señor de dónde? De la cautividad, que se llamaba Zorobabel. Para que no le vayas a poner el nombre a tu hijo, Zorobabel. ¿Cómo le parece, Fernando? Zorobabel el niño. O el nombre muy raro, ¿sí o no? ¿Qué dices tu hermano? Zorobabel. El niño llamado Zorobabel. ¿Y qué hizo Zorobabel? No lo olvide.
y esto queda como para que lo aprenda. Zorobabel es la persona que Dios usa para volver a qué? A reconstruir, vean, no Jairo, díganlo duro. A reconstruir el templo. El templo. Y entonces a Zorobabel le toca construir el templo. Como los de Babilonia, cuando hicieron la cautividad atrás, los de Babilonia no solamente derribaron el templo, sino que derribaron la ciudad. Y en esa época las ciudades se le hacían murallas como un sistema de ¿qué? De protección. Y las murallas estaban ¿qué? Destruidas. Entonces Dios envió desde la cautividad, desde este lado de Babilonia, a Israel, vino un señor que se llamaba, ¿qué fue el primero que le dijo? Zorobabel. ¿Qué hizo Zorobabel? Luego vino uno de ellos llamado Nehemías. Y este señor que viene de la cautividad, él es la persona que Dios utiliza para levantar los muros de la ciudad. ¿De la ciudad de qué? De Jerusalén, correcto. Entonces falta un tercero. Y ese tercero, a ver si usted sabe cómo se llama. Esdras. ¿Qué dijo Esdras? Muy bien. Paola, pues. El pastor no me dejó confites ni nada, no, pero él fue que él dio, porque él es muy Esdras. Entonces, ¿qué hace Esdras? Esdras viene y reconstruye, ¿sabe qué? ¿Qué? ¿La qué? Lo leí. La palabra. Entonces ya lo tienen en el mire el contexto tan bonito. Es Zorobabel es ¿para qué? Para levantar el templo. Nehemías para levantar las murallas, los muros de Jerusalén, o sea, reconstruir la ciudad. Y del que vamos a hablar que es Esdras. Esdras vino a qué? A traer la palabra. ¿Sabe? La ciudad puede quedar en ruinas. El templo como construcción también puede quedar en ruinas. Podemos tener unas ciudades muy hermosas y unos templos muy hermosos sin qué. Entonces, un templo bien hermoso sin la palabra, una ciudad bien hermosa sin la palabra, entonces podemos decir que las personas que viven en esa ciudad o están en ese templo, entre comillas, al no tener la palabra, eso es una secta y viven como ellos que, como ellos quieran. Entonces estamos diciendo que aunque era importante el templo, la parte física, y era importante la ciudad, realmente el más grande énfasis es que es la palabra. Es la palabra. Yo no hablé con el pastor hoy, no hablé con él para saber cuánto tiempo yo tenía para exponer la palabra. Y como tengo entendido que él no está aquí, entonces no voy a ir hasta las 2 de la tarde. A ver si él me puede suspender. ¿Ah? No, pero me entregaron bien temprano, y me puedo que no voy a abusar de ustedes, pero sí puedo quedar un poquitico más de 45 minutos. ¿Sí entienden? Entonces, en una iglesia donde hay un culto, es un poco interesante. Miguel, busco personas como para relacionarme. Es que hay comunidades en Colombia que los cultos duran, hermano, 45 minutos. Hay gente que le gustará eso. Y sabe, si a uno le invitan a predicar, pues tiene, Fernando, 20 minutos. El día que el pastor Jaime o cualquier pastor me invite a predicar y me dice que tenga 30 minutos, que tengo 30 minutos para enseñar, yo me hago el disimulado y de alguna manera me hago como el que, no sé, si entiende, hermano, me hago como el, pero imagino invitarlo dentro de un mes y para hablar media hora, hermano. No, esto es un poquito más, porque es que la palabra necesita ¿qué?
Imagínense que voy a enseñar Nehemías capítulo 8 y todavía no he empezado a hablar. Y estoy hablando de qué? Del contexto. Del contexto. Así que lo que nosotros encontramos aquí es que la iglesia está de regreso ¿a qué? A la palabra. Y ahí lo dijo Carlos. Carlos, de pronto ese es un texto muy bueno, o lo estabas enseñando, lo vas a enseñar. Lo busqué para compartirlo la palabra. Sí, pero muy bueno que prepares esa enseñanza. Es que la fe, uno no se llena de fe por entrar a un salón bien arreglado, un templo bien hermoso, ni por una buena estructura administrativa, ni por sino que lo que trae fe en la vida es la palabra de Dios. Entonces, una comunidad llamada como se llame, si no tiene la palabra de Dios, eso no es iglesia de Dios, eso es un club de atletismo, o un club de personas, o es una ONG, o es una fraternidad. ¿Ven? O sea, toda, entre comillas, que se llame iglesia y no usen la palabra de Dios, esa es una secta, una secta. O sea, preguntarán, ¿existirá alguna iglesia donde no se use la Biblia? Pues yo voy a responder con mi hermana. Yo viví en una iglesia muy organizada, la popular, que no usaba ¿qué? La palabra de Dios. La mezclaban, porque es que eso es una trampa. Es que la mejor manera de envenenar a una persona es con el pan. Porque la persona come el pan y no sabe que por dentro está el veneno. Entonces le hablan a uno de Jesús y le meten el veneno. Entonces uno se va comiendo todo eso. Y a lo último queda tan envenenado que queda adorando a Dios. ¿No le parece? ¿Sí o no tiene veneno? Tanto veneno que la persona no solamente eso, sino que se comienza con los hombres. Bueno, y no vamos a seguir ahí. Ahora, mire la sabiduría que Dios le dio al pueblo. Si usted lee en el versículo de Nehemías 8, ¿qué dijo el pueblo en el versículo 1 que le trajese? Esa es una comunidad sabia. ¿Qué dice? Que le trajese. ¿Qué hace? Y eso usted se lo tiene que seguir a Fabio Acevedo. Fabio Acevedo González soy yo. Pero debe exigírselo. Tu apellido es España, ¿cierto? Es de España y de dónde, hermano. Su esposa sabe, ¿no? Joana, ¿dónde es España y de dónde? ¿No has tenido la curiosidad de preguntar? Sí. Llamemos que siempre le mandémosle como comunidad que se nos predique que la palabra. Yo asistí a una religión donde no me enseñaban la palabra y yo no exigía que me enseñaran ¿qué? La palabra, porque si yo exijo que enseñen la palabra, entonces se acaba ese lugar. Porque si a un lugar X no enseñan la palabra, entonces eso no es iglesia, eso es un movimiento religioso. ¿Y qué dijo la comunidad? Leo, versículo 8. Y dijeron a Esdras, al escriba, que trajese ¿qué? El libro de la ley de Moisés. Entonces ya sabemos que si son los 5 libros, los llamados Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Estos que están aquí, se los traen, pero no Gilberto como con este empastado tan hermoso que le trae los más pequeños. Vean, miren, hoy en día está en los celulares. Usted en los celulares puede cargar las escrituras, imagínense. Pero en esa época eran unos rollos. Entonces, vamos, hermanos, vamos a leer Isaías. Tráeme el rollo de Isaías. Yo lo sacaban por allá. Usted sabe que es el rollo, como una cartulina. Entonces lo sacaban. ¿Qué? Exacto. Y lo leían. Bueno, y
los romanos y tal dice tal cosa, tráigame el otro pergamino. Entonces se llenaba esto de qué? De pergaminos. A propósito, recuerden que en esa época la gente no tenía qué, las escrituras, porque para tener las escrituras usted tenía que ser una persona de mucho billete, porque imagínese usted cuánta tinta necesitaba, cuánto cuero de vaca necesitaba para escribir. Imagínese usted, incluso realmente los que tenían la palabra y que se las traducían eran a los reyes. ¿Ahora con qué? Muy costoso. Estamos hablando que hay que tener un rebaño de ovejas para poder sacarle la piel, para poder escribir en ello. Y son tanques y tanques de bueno, etc. Entonces estamos hablando nosotros de que la iglesia que dijo que le traen ¿qué? Le traen la palabra de Dios. Nosotros queremos oír la palabra de Dios, no queremos oír cuentos. Ahora, ¿quién le habla? Que ya pasó muchos años de estar en el Evangelio. ¿Quién le habla? A mí me tocó, por cuestiones del ministerio, sentarme a escuchar a un señor 45 minutos hablando solamente de él y de su esposa, y de sus hijos, y de su viaje. Yo sentaría a oír esto. Uno bien ocupado, y para que le cuenten historias personales. Y una vez escuché a una persona, yo me le fui. Por eso, cuando voy por asuntos del ministerio, me hago una puerta, ya lo conté. Y empiezan a hablar, y ya va 20 minutos y me aguanté. Y después uno que fue y que se aguantó por una hora, que tiene que cortar, en una reunión de pastores, un líder, un pastor, que estaba hablando acerca de una enfermedad, la enfermedad que le dio a él del corazón. Y él empezó a explicar desde que le dio hasta que se cambió de ropa, hasta que la esposa lo bajó por la escalera, hasta que le cogió el taxi, contó la historia del taxi, luego llegó a la clínica, contó la historia de la clínica y ya llevó una hora y no habló de la palabra de Dios. ¿A eso viene usted aquí a la iglesia? Eso es perder el tiempo. Eso es perder el tiempo. Yo le he dicho al pastor Jaime, el día que yo venga aquí y alguien esté predicando y está hablando de él y de la palabra de Dios, me le voy, porque yo no estoy obligado a escuchar el cháchara a nadie, sino que la palabra que dijeron ellos en el versículo 1, que traen ¿qué? El libro de la ley. Lo que usted le va a enseñar, muéstremelo en la palabra, en donde dicen en la palabra. Yo me encontré en un taxi, me subí al taxi y era una señora que estaba manejando. Y yo le tengo como cuando uno le da como ¿cómo se llama? Que le da como que doña Gloria. Sí, no, se pone uno como pues eso, algo así. Y resulta que, no por ser mujer, porque con todo respeto, pues yo soy, sino que resulta que era de una religión. Y entonces los que son de esa religión, es impresionante, le hablan a ustedes su religión. Es una religión que no cree en Jesús, que Jesús es Dios. Por aquí cerquita, casi pegado a nosotros. Y entonces empezó a hablar, y yo iba con mi familia. Mi familia iba con mi esposa, y iba con una hija y mi hija. Y me empezó a hablar del cielo. Pero se sabe meter muy bien. Y entonces yo le dije, cuando terminó, yo le dije, usted me puede escuchar, porque esa gente no le habla a usted. Entonces yo le dije, yo le escucho si usted me deja hablar, pero le voy a pedir un favor, déjeme hablar del primero. ¿Por qué? Porque ellos le empiezan a hablar de su religión. Y cuando usted ya va a hablar de Jesús, ¿de qué? Le corta. Cuando van a su casa y le tocan, usted que se pone a vivir, usted le escucha. Y cuando usted va a hablar, la persona se le va. No, dígale, yo le hablo primero. Y le digo, si me deja hablar primero, como que ya sabía, me dijo, sí, hábleme. Le voy a pedir a usted un favor, estoy con mi familia. Quiero decirle que en la Biblia, Jesucristo era Dios en el Nuevo Testamento y Él es Dios ahora.
Y hay una religión que se llama el judaísmo, que siempre rechazó a Jesús como ¿qué? Como Dios. E incluso si usted lee, y les cité, dice las citaciones de los textos, donde dice que a Jesús lo querían matar porque él decía ser igual a ¿qué? A Dios. Cuando llegué ahí, yo creo que a ella se le cerraron los oídos, yo tenía miedo que se le cerraran los ojos. Hermano, es que lo que usted necesita es que le enseñen ¿qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Bien, ¿cómo he ligado aquí el texto de Nehemías 8? En Nehemías 8, del versículo, capítulo 8, Nehemías 8, 1 al 12, le he hecho 3 divisiones. ¿Qué quiere decir 3 divisiones? Es decir, voy a enseñar la primera parte, voy a enseñar la segunda y voy a enseñar la tercera. Y me voy a caer en la primera y no le voy a dar el nombre del segundo punto ni del tercero. El primer punto al que voy a hacer referencia es referente a quién es el que hace la lectura o la predicación en el libro de Nehemías. ¿Quién es? Entonces el primer punto es Esdras y su lectura, por no colocar Esdras y su ¿qué? Su enseñanza. Gracias, hermano. O Esdras y su predicación, ¿cierto? Exactamente. Ahora, para uno saber quién es Esdras, entonces hay que buscar contexto. Por eso le dije que iba a enseñar ¿qué? El contexto. Ahora, si usted lee el versículo, capítulo de Nehemías 8, 1 al 12, el que está dirigiendo la reunión es un señor que se llama ¿cómo? Esdras. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Como si estuviéramos en el tiempo. Nos vamos ¿qué? Nos vamos devolviendo. ¿Para encontrar a quién? ¿A quién? A Esdras. Porque en Nehemías 8 solamente encontramos a Esdras ¿qué? Predicando. Pero no sabemos nada de quién. De Esdras. Entonces nos vamos devolviendo. Si quiere hágalo, ya se devuelve al libro de Esdras. Y en Esdras usted se estaciona en cualquier capítulo, ¿sí? Pero en el que vamos a hacer, yo le voy a animar a que usted tenga abierto y esté listo para buscar información de quién. De Esdras. ¿Quién es Esdras? Creo que le dijéramos hacerlo. Eso. Ahora, Esdras, cuando usted se devolvió al texto que le voy a dar. En Esdras capítulo 7 han pasado 14 años. Entonces el que estaba predicando, el Esdras que hizo la lectura, me devuelvo al texto y 14 años, ¿sí están entendiendo? Estoy equivocado. ¿Cómo se está entendiendo? Que estoy devolviéndome para encontrar quién era quién. Esdras. Y en el capítulo 7 estamos hablando que antes de Nehemías 8, 14 años antes, Esdras estaba preparando su corazón para traer esta predicación dentro de 14 años. ¿Cómo le parece? ¿Sí están entendiendo esa belleza de la palabra? Entonces, estamos viendo en el texto 14 años antes, ¿sí? Antes en la palabra. Antes. Miren lo que dice capítulo 7. Esdras obviamente viene de la cautividad. Toda esa historia está en Esdras. Y dice en el 7. ¿7 qué? 7. Y cuando subieron a Jerusalén, o sea, la capital en el momento de Israel, algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes
levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes, y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey. ¿De quién estamos hablando? Aparte de todos estos servidores, ¿de quién? ¿Qué Fabio se ve? De Esdras, de Esdras. Porque dice, el día primero, estamos hablando 14 años que antes de Nehemías 8, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y el primero del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. La mano de Dios estaba sobre quién? Sobre él. La mano de Dios estaba sobre Esdras. Y escuche lo que dice la palabra. 10. Porque Esdras había preparado ¿qué? Su corazón. ¿Cuántos años antes? 14. Había preparado su corazón. Cuando usted lee para, ese es un conector que quiere decir que lo que sigue es que el propósito. Para, ¿cierto? Ven, puedes venir a la casa para, ¿cierto? Para almorzar o para que me hagas una vueltecita. La palabra para es un conector para decir ¿para qué preparó qué? El corazón. Y el texto en el verso 10 dice, a ver, vamos leyendo y me va diciendo. Número 1, ¿estamos hablando de quién? De Pablo Acevedo. ¿Cómo no? Esdras. Entonces dice que la mano de Dios estaba sobre él 14 años antes, Fernando, ¿cierto? Y que él preparó ¿qué? Su corazón. O sea, nosotros tenemos que preparar nuestro corazón. Mira qué cosa tan hermosa. ¿Para qué? Ahí está en la palabra. Dígame uno. Que usted no tiene que buscarlo por aquí, ni en libros, ni en diccionarios, sino en dónde? En la palabra. 2. Él preparó su corazón. 1, ¿para qué? Para inquirir. Yo estoy inventando eso. 2, ¿para qué? Para cumplirla. Y 3, ¿para qué? Entonces, lo que vemos nosotros aquí en este contexto, que es el punto número 1. El número 1, ¿cuál es, Karina, que usted lo estudió de este recorrido? Esdras y su lectura de la ley, o como dijo el hermano, Esdras y su mensaje, o Esdras y qué, y su predicación. Entonces él había que preparado que su corazón, ¿sí? Él tenía, según el versículo de Esdras, capítulo 7, según el versículo 6, la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre quién? Sobre él. Cuando la mano de Dios está sobre uno prepara y mantiene su corazón ¿qué? Preparado, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué preparar su corazón? Porque Dios lo va a guiar 14 años después ¿a qué? A traer una enseñanza, que en este caso esa enseñanza es una ¿qué? Es una lectura que voy a explicar cómo se hace una lectura y cómo se trae la predicación, basados en el texto que hablábamos de nuestra lectura. No es que cualquiera se para aquí a enseñarle a los niños o a los adolescentes o a los jóvenes o a las personas adultas o a la comunidad como él quiere. No, Esdras, que preparó su corazón, nos va a enseñar cómo es que nosotros debemos de qué, de estar pendientes cuando enseño la palabra, pero también cuando escucho la palabra, qué es lo que la palabra va a hacer en mi vida. Estamos en el punto número ¿qué? 1. ¿Cuál es? Exactamente. A mí siempre me ha preocupado mucho que uno sale de un culto de cualquier iglesia, o a esta, o a cualquier iglesia cristiana, y uno pregunta, oiga, ¿y de qué predicaron? ¿De qué predicaron? No me acuerdo. Y
Pero qué canciones, ¿eh? Y además esos anuncios, como media hora de anuncios y 45 minutos pidiendo plata. Que no, en serio, es verdad, ¿qué predicar? No me acuerdo. Qué bueno es que usted cuando salga de un culto y le pregunte a él mismo de qué hablaron, usted diga, vea, la lectura fue en el libro de qué? De Nehemías 8. Se habló de Esdras y que Dios preparó su corazón y con eso es suficiente. Y ya sé, pero muchas veces no sé. Y le digo, no es que me la estoy inventando, sino yo he ido por el asunto ministerial y cuando termina la conferencia me preguntan, cuando llego a la casa o alguno me pregunta, hermano, ¿de qué hablar? No sé. Porque lo que habló fue un sancocho. Tenía yuca, papa, cebolla, tomate, eso le representó, etcétera, etcétera. Por eso usted ya me entiende si a mí me llegaran a invitar. El día que el hermano Jaime, o llámese el hermano Pablo, o el hermano Luis me invite a su iglesia a predicar 30 minutos, no le digo así como con grosería, no, porque es que yo soy hombre que predico más de media hora, sino que me le hago como entre comillas el bobito, y no uno que hace 30 minutos, ¿cuánto llevo yo aquí ya? Y no es pesado. En la comunidad nuestra, una vez yo le dije a los hermanos, el día que yo les predique y no les predique el texto de la palabra de Dios, váyanse. Entonces yo sí tenía que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque se van y van solos. Y no es culpa de ellos, es que es culpa mía, pero también yo tengo que aprender acerca de eso. Imagínense que yo le conté a Jaime, Marlon, de una persona que le invitaron a predicar, yo creo que tú me has escuchado a esta semana, tú tienes un buen memoria, lo invitaron a predicar y cuando él fue pues invitado a predicar, y el hombre fue listo, organizado, preparó su clase, etcétera, etcétera, y cuando fue a predicar le dijo el pastor, venga para que le dé enseñanza. Tiene 5 minutos porque como usted vio ahí nos demoramos en los anuncios, en las canciones. ¿Sabe qué hizo él? Hizo la lectura y les dijo, ahí tienen la lectura y vayan a sus casas y estudien el texto, porque el tiempo que me han dado no puedo hacer una introducción. ¿Y sabe qué hizo la iglesia? Lo aplaudieron. Bonito eso, ¿no? No empezaron, pinchado, orgulloso, que no prega sino mal. Sí. Y la iglesia lo aplaudió. Es bonito eso. O sea, una enseñanza ¿para qué? Para que cuando se va a oír la palabra de Dios, vamos a oír ¿qué? La palabra de Dios. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? ¿Cómo llegó, según en el verso 9, cómo llegó Esdras 14 años antes que vino de dónde? De la cautividad. Vino bajo la que dice el verso 9 al terminar, estando con él la buena mano de Dios. Llegó con la buena mano de Dios. Y es que no es porque él llegó con la buena mano de Dios por obra y gracia de la serpiente, sino que él vino porque cuando él estaba en la cautividad, él mantenía su corazón ¿qué? ¿Su corazón qué? En la cautividad él preparaba su corazón. Por eso era que cuando él preparó su corazón, la mano de Dios estaba sobre él. O sea, él vivía agradando a Dios. Él vivía dándole la gloria y la honra a Dios. Porque la mano estaba sobre Esdras, la mano de Dios. Note lo que lo dice el versículo 10. Porque Esdras había solo. Es bueno tener en cuenta en la Biblia los verbos. Hilbert, había, ¿qué quiere decir? Pasado, ya que. No era que apenas estaba preparando el corazón, no, sino que él venía ¿qué? Él venía preparando su corazón. No voy a
a mostrarle en qué conjugación verbal se encuentra había, pero es para decir que por lo que nos dice el texto era que Esdras, cuando vino de la cautividad, él venía con un corazón que preparado, que había preparado su corazón, y había preparado su corazón para tres cosas. Dígame, ¿para qué? Para ir a México, para después ir a Australia y luego a Tokio. Uno, para inquirir ¿qué? La palabra de Dios. Yo quiero conocer la palabra, que es lo que el Señor dice. Dos, una vez que yo la estoy inquiriendo y quiero conocer la palabra, ¿para qué? Para obedecerla, claro, para cumplirla. Y tres, para enseñarla, para predicarla. Porque hay gente que predica la palabra sin cumplirla, sin obedecerla y sin estudiarla. ¿Cómo les parece que belleza de comunidad? No, un pastor que enseña, pero enseña, pero no obedece. Y no estudia la palabra. Yo viví en la religión popular Karina. Yo viví en una religión popular donde él enseñaba la palabra, no la obedecía. Y lo que enseñaba no estaba en la Biblia. O sea que no tenía un corazón que preparado, y me enseñaba a mí. Entonces, ¿cómo quedaba yo? ¿Cómo? Confundido, tinieblas, etcétera. Tan bonita la palabra. Mire qué hermosura lo que dice el texto, ¿sí? Mire, dice, y para enseñar, dice el texto, dice la palabra, ¿sí? O sea que tenía una vida dominada, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Dios no obra de manera independiente, sino que en la medida como usted va preparando su corazón con la palabra, en esa medida Dios te va a ¿qué? Va obrando en tu vida. Por eso, Carlos, yo no, ustedes me deben de creer, pero Carlos, lo que yo no le digo a usted que quiera de mire, la fe no se da por ponerse media hora a ver a jugar la floresta, un picadito de la floresta con los de Caicedo. Pues por no decir que ven fútbol liga, ¿cierto? No, ¿cómo? Eso en español, ¿cómo es? No, en la medida que usted estudia la palabra, inquiere la ley, todavía no he entrado a estudiar los textos, en la medida que usted prepara su corazón con la palabra, usted se va llenando, ¿sabe de qué? De fe, de sabiduría, de fe ¿qué? De fe en el Señor. Por eso es que a veces, y lo digo con mucho cuidado y sin lastimar aquí sus actividades, ¿por qué nosotros? Y hermano, tú dijiste una palabra excelente, que nosotros como que nos debilitamos y todo, estamos asustados porque no hemos podido pagar la entrada pública de Medellín, no hemos podido pagar uno, y estamos asustados con eso. Si ven dónde está la fe nosotros, que estamos que nos comemos las uñas, estamos peleando con la familia, porque no hemos podido pagar ¿qué? Y no estoy criticando ni buscando, sino que la verdad, a veces una situación de esa a uno lo desborda, lo desespera, lo enferma, y uno dice, ay, no estoy criticando, estoy a punto de morir, no sé que me muero, que no puedo pagar. Mire, cuando usted prepara su corazón por la palabra, Carlos, ¿de qué se va a llenar? De fe. Entonces estamos hablando de que en la preparación, ¿cierto? Estamos hablando que la vida dominada por la palabra de Dios es la que obra para que usted se mantenga una persona fuerte, con fortaleza. Incluso cuando estamos nosotros hablando aquí,
en el libro estamos en Esdras, hermano, ¿dónde está? Ahí estamos en el libro de Esdras, ¿sí? Estamos hablando del libro de Esdras. Es que encontramos que él preparó su corazón. Entonces, ¿qué vemos en Esdras 7:10? 3 cosas que determinó Esdras en su corazón. Ya les dije cuáles son las 3 cosas. 1. Lo importante es que él preparó su corazón. Leo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para... O sea, un corazón preparado para... ¿Cuáles son las 3 cosas? A ver, ¿cómo vamos? Eso sí. Eso es. Eso es. Entonces podríamos decir, una vida diligente, una vida obediente y una vida pacífica. Él determinó, yo preparo mi corazón para una vida diligente, para una vida obediente y para una vida testificante. Para eso yo voy ¿qué? A preparar ¿qué? Mi corazón. A preparar mi corazón. ¿Lo anotó? Karina. Karina, como muy buenas notas. A ver, ¿quién más? ¿Cómo nota? A ver, hermano, dilo. Bien, y me ayudan un poco cuando les esté preguntando. Entonces, vamos a mirar nosotros que eso es verdad. Imagínense que cuando el rey Artajerjes, que estaba en Babilonia, y que hizo que viniera ¿quién? El pueblo que estaba en donde? En cautividad. ¿Qué dijo el rey Artajerjes de estando en cautividad de Esdras? ¿Qué dijo en el 11? ¿Alguien lo quiere leer? En 7:11, ¿qué dice? Léalo, hermano. Esdras 7:11. Sí. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras. ¿Quién le escribió quién? El rey, ¿cierto? ¿Y qué dice? Escriba versado en los mandamientos de Jehová. O sea, él conocía que los mandamientos de Jehová. ¿Y qué más conocía? Ahora, él conocía lo que se llama la Constitución de Israel, porque la Constitución de Israel era teocrática, no democrática, sino teocrática. O sea que Israel se manejaba con la Constitución de la ¿qué? De la misma palabra. Entonces, si ve que el rey Artajerjes, cuando hablaba del sacerdote, dice, es un hombre que pesado en los mandamientos, porque estaba preparando ¿qué? Un hombre que conocía el texto. Todavía hay gente preguntando, pastor, y si yo me tomo 5 cervecitas de esas que están ahora, que no son Fernando, que yo tomé cerveza a Fernando, yo tomé cerveza pequeña, que cuando uno le tomaba eso, que ella no seguía, pero las que hay ahora, esa es la trampa, como es grande, usted toma la primera y usted queda. En la época mía, hermana Gloria, decían amurado. ¿Usted sabe qué es eso? ¿Sabe qué es amurado, hermano? El hombre está muy joven, también Karina no sabe qué es amurado. Pero, amurado, ¿cómo? Eso, claro. Por eso es la trampa de la grande. Usted toma una cerveza pero ya uno le toma 2. Entonces una persona, no, me tomo sino 3 cervecitas hoy día, 3 cervecitas, hermano, como se dice. Entonces, lo que estoy tratando de decir aquí en el texto es que él, ¿sí? Los que lo conocían decían, ese tipo sí que, sí sabe. La palabra versado quiere decir eso, ¿cierto? El verbo.
conoce los mandamientos, ¿cierto? Entonces el creyente que hermano, toma así unos 6 cervecitas de no es malo. Pero si uno toma leche, emborracha, mire, hermano, yo les conté dónde está Diego. Diego, alza tu cabeza lo que voy a decir. ¿Sabe que en la casa de mi hermano yo tenía como 5 años en el ministerio? Ahorita estaba hablando de historia patria. Y miren cómo son los hermanos. Me vieron como tan. Ahora le digo que parar para que lo haga. Y yo estaba, pero así. Y me vieron los hermanitos tan lindos, me vieron así. Pastor, ¿sabes cómo es eso? Un agua aquí. Y yo que fui tomando a todos los años. Y yo, no, Fabio, eso te ayuda, eso te quita toda esa vaina, como te va a dar como fiebre, tomate una, yo me tomé una. Pero me quedé callado. Y el tipo ese todo malicioso con la esposa me dijo, Fabio, tomate la boca y bebé. Ahí me la tomé también. Ella me empezó a salir la sonrisita. Pues la sonrisita de medio contento, ¿cierto? Y me tomé la tercera. Y sabe después que salí en la comunidad, de parte de ellos, que el pastor estaba tomando ¿qué? Aguardiente. Y era verdad. Era verdad. Me emborraché con tres aguardientes. Y yo tomé desde ese momento, en mi vida personal, nunca me tomo un solo trago. Ni vino tomo. Porque yo fui un hombre que estuve en el alcoholismo. Entonces yo no me tomo ni un solo trago. Claro, que vamos a una reunión y todos toman vino, y eso no es malo tomarse un vino, eso no. Pues un vino es una. Pues yo no le veo eso malo, ni pecado de tomarse un vino, pero yo no me lo puedo tomar porque se me va calentando el estómago y me va calentando el cerebro, me empiezo como contentito. Exactamente. Mire que el rey Artajerjes en el verso 11 dice, es un escriba versado en los mandamientos. ¿Usted le ha preguntado sobre él? No. En tal parte dice, porque era un hombre que había preparado su corazón, que en la palabra, ¿conocía qué? Conocía la palabra. Conocía la palabra. Por eso, entre más palabras escuchemos, es mucho más importante. Ahora, cójase de la banca, como digo, para decir que el texto nos dice a nosotros que el rey Artajerjes, ¿sí?, rey de reyes, le escribe a Esdras, sacerdote y escriba, ¿sí? Y cuando le escribe, le escribo ¿a quién? En el versículo 12, ¿a quién? A Esdras, ¿qué es un qué? Un erudito. ¿Sabes qué es esa palabra? Erudito. ¿Sabes qué es eso? Tipo que sabe. O sea que era un hombre que preparó ¿qué? Su corazón, sabía de qué, sabía de la palabra de Dios. En estos días un miembro de nuestra comunidad se graduó de administrador de empresas, y el papá dice, ay, yo no hago que sea de ver al hijo mío. Ya no tenía reuniones sociales, ya no salía a la calle, se mantenía hasta las 2 y 3 de la mañana estudiando y todo. Claro que ya salió, gracias a Dios, etcétera, etcétera. Pero le tocó ¿qué? Estudiar. O sea, volverse un experto en esa área de ¿qué? De la administración. Entonces, este señor era un erudito. Erudito. ¿Sabe qué es un erudito? Fernando ya lo dijo. Un experto. O sea, que él había preparado su corazón. ¿En qué? Había preparado su corazón de tal manera que el que predica en Nehemías capítulo ¿qué? 8 es un ¿qué? El que hace la lectura es un ¿qué? Es un erudito. Y me gusta mucho eso, que un erudito hace la ¿qué? La lectura de la palabra. Porque el erudito se vuelve como tan pretencioso que empieza a enseñar lo que no está en ¿qué? En la palabra. Y un erudito, ¿sabe qué hace un hombre erudito en la palabra? Lee la palabra y explica lo que está aquí escrito.
incluso más, demándele al pastor Fabio Acevedo que cuando él esté hablando, demándele que él enseñe ¿qué? La palabra de Dios, hermano. Por eso los creyentes así, vean eso como muy alto, deben de preocuparse por llenarse de ¿qué? De la palabra de Dios. Mire, usted entre más conoce a Dios, más confía en Él. Y eso es un salmo. Bueno, ¿quién sabe cuál es ese salmo? Para que hable de mí una chocolatina que Paola se pueda cortar. ¿Ah? Lo leemos. Como ya sabe que Jaime no está, yo me lo leo porque así es. Usted sabe que cuando Jaime está aquí, yo predico ¿cuánto tiempo? 45 minutos. Pero cuando está aquí me lo voy a ir a la hora. Ah, sí. Bueno, después que me mande puesto para. No me entiendes. Claro, el pastor es muy vivo porque como él no está. No es que si él estuviera aquí, yo no iría a su papá. Bueno. Hermano, yo les voy a pedir a ustedes que me ayuden. Es como compartir cosas como mías. Si yo les digo a usted que ya estoy canoso, no es porque yo estoy joven, ¿cierto que no? Entonces a mí se me están olvidando las cosas. Entonces a veces nos encontramos y se me borra. ¿De qué estoy hablando yo? Que les voy a mostrar un texto sobre qué. Eso sí, eso es, gracias hermano. Y les pido que tengan paciencia conmigo. Porque a propósito, como estoy empezando a vivir eso, yo he notado que la gente, doña Gloria, que vive al lado mío, se molesta. Así. ¿Qué me dijo? Digo, ¿qué me dijo? No oye. ¿Qué me dijo? Que si va a ir a las empresas públicas de Medellín. No, tampoco es para que me maltrate. Así estoy. Cierto que la persona, yo digo, no me trate tan mal. Y sabe que me dijo, no, es que como usted no oye, entonces se aprovechan para qué. Para maltratarme. No, yo pero le digo, hermano, ayúdenme. Yo no sabía que cuando uno llega a esta edad, entre más días pasan, está más metido en la vida de uno Alzheimer. Y ese tío me metió, todos los días se mete en la. Yo no sé cómo es, pero de todas maneras, yo ya dije, hermana Genoveva, sí, yo tomé una decisión, es cuando ya mi cabecita así, yo ya me siento a tomar tinto, porque ya se me fue la que, se me fue ya. Bien, mire lo que dice, vamos a pedir hermana que lo lees ahí, el Salmo 9:10, el Salmo 9:10, mire, entre usted más, leamos el texto. Usted dice, más confíe. ¿Cuál es la clave para que usted confíe más en Jesús? Más en Él para que le ayude en su vida. Porque es que, hermano, Carlos, ¿cuántas veces te hago gracias? Bueno, que sea las. ¿Cuántas? Bueno, que sea las sexta. Que lo que digo es que nosotros muchas veces también desconfiamos y no nos pasa a todos, ¿sí o no nos pasa? No nos pasa. ¿Qué dice hermana Ley? Salmo 9:10. Muy bien. Los que conocen tu nombre confían en ti. ¿Qué versión es esa? Otra vez. Los que conocen tu nombre confían en ti. Entre uno más conozco a una persona, entre uno más conozco a una persona, más confía en ella, ¿cierto? Por ejemplo, yo conozco no conozco a tal persona y yo te digo pedir una hamburguesa. Me la pido, pero si sé que me dan una hamburguesa, se la pido, ¿cierto? Hermana, no entendieron la metáfora, no la entendieron. Bendito sea Dios. No, es que el pastor Jaime ya me dijo, dígale a la iglesia que no le traiga más frijoles. Eso le está haciendo mucho daño a usted. No, eso también me está haciendo daño. Y yo acaso me quedé un pelado. Ok, pues sí, no, me hace daño. Entonces yo recibí el consejo de Jaime.
Es que Jaime una vez estaba con mi esposa en un centro comercial y por primera vez, no les miento, no les voy a decir que me crean, no les miento. Mi hijo, el mayor, le dio por acercarme Fernando una hamburguesa, pero no sé por qué, hasta yo me sentí raro. Un hijo mío con más de 20 años que arrimándome una hamburguesa, y a mí me dio hasta pena conmigo, pero me la que cuando iba a ser así, a mí no cayó Jaime encima con la esposa. Digo, usted sé que no comía hamburguesa. Y desde ese momento, cuando él me ve, me dice, hamburguesa para el pastor, y yo siempre rechazo eso. Bueno, ya recibí una cosa, no frijoles, sino pequeñito. Alguien tiene otra versión, hermana, pero síguele leyendo porque no ha terminado. ¿Salmo qué? Salmo 9:10. ¿Qué dice? Los que conocen tu nombre confían en ti, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Dios no te qué. Pero a veces usted se siente. ¿Por qué? Carlos, la séptimo agradecimiento. ¿Por qué la gente se siente así? Porque le falta un poquito de o sea, un poquito de qué? De palabra. Entienda eso, le falta un poquito de fe, un poquito de qué? De palabra. Señor, estoy como preocupado por pagar uno. Ay, mi hijo, a usted le falta un poquito de qué? De confiar más en mí, confío un poquito más en mí. Alguien tiene otra versión. Esa es la nueva traducción viviente. ¿Sí? Nueva traducción viviente. Qué bien, qué pinche. Nadie tiene otra versión. ¿Cuál? Espere. ¿Cuál? Bueno, hágale a ver. En ti pondrán su confianza los que te conocen tu nombre, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Usted sabe que Dios no lo abandona, pero a veces usted cree que está abandonado. Le falta un poquitico de conocer un poquito más aquí. No, nadie me puede regalar otra versión. Sí. Eso, gracias, ayúdenme, mi hermano. Sí. Señor, los que te conocen confían en ti, pues nunca abandonas a quienes te buscan. Él nunca abandona a los que le buscan. Amén. Pero tienes que conocerle un poquito más que a él. Porque es que hay muchos cristianos que tienen el síndrome de Peter Pan. Que a propósito de los jóvenes que ellos saben que es Peter Pan. Miguel, es Peter Pan. Claro que sí. ¿Es que? Sí, un muñequito. Para ellos eso es como Peter Pan, un muñequito por allá que no hace nada, pobrecito, que no hace nada. Que incluso hay que echarle gasolina, es oración, hay que echarle gasolina para que mueva. Hay gente que cree eso. No es que yo le echo gasolina, o sea, le oro y lo muevo. Llevo 15 días orando y Dios me lo dio porque le dije orando. Y le dije, sí, es el papá que usted tiene. ¿Cómo le parece, Jaime, donde esté? Él no me está escuchando porque esto pasa en ¿qué? Esto pasa dentro de 20 días, creo. Ya que no creo que ni lo alcance a oír. ¿Qué va a hablar? Exactamente. Entonces yo le digo a la gente, sí, entonces usted tiene su papá, entonces usó a Jaime como ejemplo, Susana. Papi, me regala un mil. ¿Tiene que ver? Y le dice, ruégueme y llegues. Que papá le dice, yo no lo conozco. Si ese es el Dios suyo, con esa red, ese es el Dios de la Biblia. Él era a usted por una razón. ¿Cómo es que llamaban tu niña? Tú le das las cosas porque la niña te acuerda.
ni ella ni nadie. Porque si nosotros siendo malos, sabemos del pueblo que ganó, ¿cuánto vamos a Padre Celestial? Pero hay gente que tiene que decir es que yo le voy a ir por 15 días y lo venzo, lo canso. Con Dios no es así. ¿Qué es esa imagen tan religiosa que hay? ¿Cuál es la imagen religiosa? Es que yo, para poder quedar tiene que rogarme, pero de rodillas y aguantando hambre por 15 días. ¡Ya María, hombre! ¡Qué crueldad de Dios! ¿No? ¿Ese es el Dios que usted tiene? No. ¿Qué dice Salmo 9, 10? Bien, voy a pedirle, Gilberto, voy a pedirle a usted, porque usted es un teso. Para mí es un teso. El que es matemático es un teso. Dígame en palabras suyas cómo podría hacerle una paráfrasis al Salmo 9:10. Y vaya pensando quién me va a ayudar, hombre. Miguel también. Léalo. No, ¿cómo hace una paráfrasis como suya? A los que abandonan es porque no confiaron en ti y no te conocen. Bueno, esa es la versión de la palabra de... A ver, Miguel. Las personas que te conocen, a las personas que te conocen no las desamparan, no las abandonan. Lo que él te está diciendo, que los que confían en él son los que lo conocen a él. Y los que lo conocen a él saben que él no los desampara. ¿Qué significa ahí? De nuevo. Dice la lectura de que sí tiene que tener las escrituras. Por eso es que Esdras preparó ¿qué? Esdras preparó su corazón. Sí, no en la superficie, hermano. Por eso, toda iglesia debe sacar más tiempo para la palabra. Más tiempo para la palabra que para cualquier otra cosa. Porque escuche, la música es muy bonita, pero la música no da fe. Y menos la de ahora. ¿A dónde está mi hermano? Yo creo que sale un compromiso, ¿cierto? Sí, sale un compromiso que la niña iba a hacer el papel de ¿qué? Sí, como el Tore Maduro, algo así, creo que era Maduro. No, eso fue lo que me contó ella. Dijo, es que yo voy a hacer el papel de Maduro. Yo dije, no, de la otra, ¿cómo le llama? Y se puso el paso de plan, pero no había hablado, me perdí. Mire, lo que estamos hablando nosotros aquí, escuchen, es que Esdras sacó tiempo para qué? Para la palabra. Hermano, ¿sabe qué es lo que a usted lo trae en desesperación? Es lo que usted oye de otra persona que no es del Señor, que no está de acuerdo a la palabra de Dios, o a un hermanitos que no usan la palabra de Dios. Lo que hace que usted como que tome aire, como que tome fuerzas, es que es la palabra. Por eso hay que pasar más tiempo que en la palabra. Ahora ya ustedes me van a entender lo que les acabo de decir. Si a mí me invitan a predicar media hora, ¿yo qué es lo que hago? Chao. Y que así no media hora. Mire, yo estoy aprovechando. Yo estoy aprovechando. Y les voy a decir hasta dónde voy a ir. Porque también ustedes tienen que ver, no sé, voy a terminar antes de las 12, porque vi una cancioncita, ¿listo? Antes de las 12. Entonces, el avivamiento que va a venir en los días de Nehemías, que es el capítulo 7, que es ahí en Esdras, va a venir por el poder de ¿qué? De la palabra. Su vida va a ser avivada en la medida que usted se acerque ¿qué? A la palabra, para que cuando usted se llena de la palabra, entonces usted determina, la voy a cumplir. ¿Sí? Preparo mi corazón y la voy a ¿qué? A inquirir. Preparo mi corazón y la voy a ¿qué? A obedecer. Y preparo mi corazón y la voy a ¿qué? Ahora hay que enseñarle la palabra, hermano.
hay que testificarle de la palabra, por supuesto. Entonces, ¿qué dice el versículo? Estamos en Esdras 7:10, porque Esdras había preparado su corazón. Entonces no era algo que superficial, había preparado su corazón, una obra en su corazón, hasta el punto tal que el rey de reyes, Artajerjes, que dijo en el versículo 12, este hombre cuando habla es un erudito, este hombre, verso 11, es un versado en los mandamientos de Dios y en la palabra de Dios. O sea que usted tiene momentos en su vida que usted no sabe qué hacer y usted puede decir, el Señor en tal parte de la Biblia dice que no me desamparará y determino creerle que Él no me va a desamparar. O sea, porque usted determina, no en base a lo que oye la gente. Ahora, escuche sus pensamientos para que vea, a veces uno le viene unos pensamientos que hermana, ¿sí o no? Lo acaban a uno, lo derrotan y eso es una cosa tan maligna y es dentro de la naturaleza pecaminosa. Usted va a hacer una vuelta en la universidad sin empezar a aprender a examen, ya lo perdió. El niño apenas cogió la moto, ya se accidentó. Así somos. Me dio una tosecita que ya ahí mismo me voy a morir. Y no estoy hablándole simplemente a usted, estoy hablando a mí mismo. Nosotros, hermanos, mire esta palabra, por minucias, somos tan como tan débiles, hermano. Ahora, el Señor no te está, juzgando. Él no dice, ay, este como es, por cualquier cosita, vea cómo se pone. Le va a dar un cardíaco. No, Él no hace eso. Sino que Él los ve y dice, ay, mi hijito, me mantiene leyendo a Condorito en vez de leerme a mí. ¿Qué es Condorito? Vean, hoy en día uno oye las noticias, ya, pero lo que recibe todas esas vainas. Vamos a sacar tiempo para la palabra, para que prepare su corazón. Esa es una señal de qué. ¿Una señal de qué? ¿Qué me está diciendo Gilberto con eso? Carlos, ¿qué está diciendo Gilberto con eso? Dije que alguien me dio para enseñar Nehemías 8 y no hemos entrado todavía al puntico de qué, porque voy a explicar qué es inquirir y esa es la enseñanza que usted debe de investigar. Bien, ¿cuál es la canción, hermano? Háblame. Pero si la gente lo sabe, o no dicen usted, cantarlo usted como un especial. ¿Cómo? Otra vez. La más conocida. Pues sí, claro que me hace con ganas de escucharte, pero por cuestión de congregacional, ¿cuál canción sería? ¿Cómo? Bueno, vamos a estar en pie, hermanos. Cantémosle al Señor. Esta mañana podamos llenarnos de interés espiritual, de llenarnos de la palabra, de preparar nuestros corazones.
Amén. Maravilloso, maravilloso. Amén. Grande eres tú. Grande eres tú, Jesús. Prepara nuestro corazón a leer la palabra. Exaltado eres. Gloria a Jesús. Vengo delante de ti. Amén, Señor. Sí, Jesús. Sí, Jesús. Oremos un momento. Mantenga el fondo musical, hermano, solo el fondo musical mientras le decimos a Jesús la necesidad que tenemos de preparar nuestro corazón. Porque en la medida que preparamos nuestro corazón, estudiando y leyendo la palabra, en la medida que conocemos quién eres tú, en esa medida vamos a confiar más en ti. Permite que cada hermano y cada hermana aquí pueda tener la palabra precisa para el momento que esté viviendo, porque tú lo has dicho, maravilloso Señor. Permite que un anhelo espiritual, un deseo profundo en nuestro corazón, un interés, no solamente en oír la palabra, sino en ir a la casa y escudriñar la palabra y leerla. Señor, te damos la gloria, Jesús, la honra y la alabanza por dejarnos la enseñanza que, si estamos faltos de fe, tenemos a nuestra mano la voz tuya, la palabra tuya, porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén y amén. Bendiciones. Denle la mano a su hermano y a su hermana. Gracias a Dios.